Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy, en nuestro capítulo nuevo de Mundo Jurídico, vamos a hablar sobre la Corte Penal Internacional, la cual se ha establecido como uno de los tribunales de justicia más importantes a nivel internacional, debido a que se le ha asignado como competencia y como sus funciones mediante el Estatuto de Roma, el cual entra en vigor desde el 2002, que ésta tiene que ser el órgano encargado de la sanción y el juzgamiento de una serie de delitos que son caracterizados por su atrocidad porque presentan al sujeto pasivo de la conducta una serie de afectaciones graves contra sus derechos humanos y contra su propia persona, además de caracterizarse porque cometen una agresión generalizada y sistemática contra los derechos humanos. Dentro de esta competencia podemos encontrar crímenes como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión y los crímenes de guerra. Es por eso que mediante esta entrevista buscamos analizar cómo a partir de los hechos que tuvieron lugar durante el régimen nacional socialista alemán en el siglo XX y en la Segunda Guerra Mundial que se ve en Europa durante esta misma época, cómo se dio origen a la necesidad de una creación de una Corte Penal Internacional encargada de que atendiera y le diera solución a todas estas situaciones en las que se presentaron una violación de derechos humanos. Es por eso que vamos a tener una entrevista con un invitado especial para que él nos realice una aclaración con respecto a cómo se da este transcurso de este proceso. Bueno, muy buenas tardes a todos. En estos momentos ya nos encontramos con nuestro invitado especial, el señor Felipe Ángel, un abogado internacionalista que hace parte de la sección de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional encargada de hacer la respectiva investigación de los asuntos que son de competencia de este órgano de justicia a nivel internacional que, como ya lo hemos mencionado anteriormente, tiene tanta relevancia para la aplicación de la justicia a nivel internacional. El señor Felipe el día de hoy nos va a ayudar a responder unas preguntas que nos va a ayudar a entender cuál es la importancia que ha tenido la Corte Penal Internacional a lo largo del tiempo, cuál ha sido la relevancia que ha tenido este órgano jurisdiccional al momento de su creación hasta el día de hoy, cuál ha sido la influencia que este ha tenido y cuáles han sido los beneficios que esta nos ha dado. Entonces, señor Felipe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, William, y muchas gracias por la invitación y espero ser de gran ayuda. Estoy seguro que sí. Entonces, señor Felipe, le he preparado una serie de preguntas que, como ya lo mencioné anteriormente, son para darnos un contexto sobre la relevancia que tiene la Corte Penal Internacional como órgano de justicia. Entonces, ¿le parece bien si comenzamos? Sí, claro, William, adelante. Entonces, en primer lugar, cuéntenos de ese régimen nacionalista y por qué, como se plantea que este da origen a la necesidad de la creación de una Corte Penal Internacional que es de carácter permanente. Claro que sí, William. Entonces, es importante entender todo este desarrollo del nacionalsocialismo, pues que sabemos que se dio en el siglo XX, específicamente desde la subida de Adolfo Hitler en 1933 a la Cancillería de Alemania. Y esto trae consigo, pues, una ideología que trae su partido político del nacionalsocialismo, pues, que cambia toda la historia mundial. Y bueno, y por lo tanto nosotros podemos entender todo este proceso de conformación del Reichstag, ¿sí? Esto se inicia desde el incendio del Parlamento alemán hasta la imposición del estado de emergencia, pues que imponen los nazis, pues por el cual se declaró el fin como tal del constitucionalismo alemán y este aumento del poder nacional socialista. Eh, es importante también entender, pues, para plantear la tesis de este paso de un régimen totalmente nacionalista a un régimen más internacional que pueda juzgar y entrar a la soberanía nacional. Es por eso que este régimen está creado de una manera que eh, Hitler creó como una tropa política tanto de funcionarios públicos como de militares, donde unificó todos los poderes públicos y bueno, y donde sabemos que no existía como tal un orden internacional que pudiera poner fin a este expansionalismo alemán que cobró muchas vidas en Europa. Es por eso que, en síntesis, yo podría afirmarte, William, que esto da origen o es uno de los antecedentes más importantes para poder crear la Corte Penal Internacional, ¿sí? Que es un ente neutro y pues que pueda juzgar estos crímenes de guerra en todo momento y sin independencia de ningún otro país. Entiendo.
Es una respuesta muy interesante y la verdad es un desarrollo que para muchos puede ser un poco complicado, dado que puede ser confuso que un ente tan importante que actualmente tenga la competencia para resolver aquellos asuntos y juzgar aquellos delitos haya sido creada como una consecuencia de uno de los episodios que se puede decir más oscuros para la historia de la humanidad. Sin embargo, me parece muy interesante su acotación y su participación dentro de esta pregunta, su opinión. Entonces, Gracias. para profundizar un poco, la segunda pregunta es, ¿cómo se da el proceso desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial a la creación de los primeros antecedentes del siglo XX? Ok, entonces, bueno, nosotros en este punto podemos analizar lo que tiene que ver con la instauración de estos tribunales militares. Cuando hablamos de los tribunales militares, hablamos tanto el de Nuremberg como el Tribunal de Tokio del Lejano Oeste. Estos se crearon pues para el juzgamiento de los crímenes cometidos tanto en Europa por el régimen alemán como en Tokio, pues en este mismo sentido de poder juzgar estos crímenes contra la humanidad y contra la paz, pero pues por el daño causado en Asia por el Imperio de Japón. Entonces te voy a explicar brevemente en qué consistieron. Entonces, primer punto, hablamos del Tribunal de Nuremberg. El Tribunal de Nuremberg pues estaba compuesto principalmente por 4 miembros que eran nombrados pues por las potencias aliadas, ¿sí? Principalmente hablamos de Estados Unidos, Inglaterra, la URSS y, y Canadá. Estos tenían pues una competencia de unos crímenes, son crímenes muy importantes porque le van a dar el origen para que después cuando se pueda hablar del Estatuto de Roma, pues son los crímenes de los cuales tiene competencia la Corte Penal Internacional. Entonces estos son que crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y sobre todo crímenes contra la humanidad. Asimismo, es importante tener como antecedente que en este tribunal de Nuremberg, siendo uno de los primeros tribunales militares en juzgar pues una guerra a nivel internacional, pues se determina la responsabilidad penal individual y la pertenencia a un grupo como una organización criminal. Entre estos casos podríamos hablar de la condena a Rudolf Hess, ¿sí? Entonces, se ve esta responsabilidad individual, pero también colectiva. Y ya por otro lado, rápidamente es cuando hablamos del segundo tribunal, se crea en 1946 por un dictamen que manda hacer el general Douglas MacArthur, que es el supremo comandante pues, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿sí? Y él lo que quiere es que, como se dé el ejemplo de Nuremberg, pues trajeran lo mismo a lo que pasó en Asia, ¿sí? Porque sabemos que Japón se expandió, cometió muchos crímenes, sobre todo contra la población civil de China, y entonces, importante esta acotación es que este tribunal se crea en Tokio, es integrado por 11 jueces de diferentes estados, en los que pues encontramos sobre todo China, Australia, Holanda, obviamente Estados Unidos y el delegado de la URSS en esa época. En este sentido, podemos mencionar que la creación de algunos de estos tribunales a nivel internacional han aportado y aportaron al día de hoy para la creación de la Corte Penal Internacional como lo entendemos hoy en día, para el establecimiento de uno de los tribunales más importantes a nivel internacional y para el día de hoy para el juzgamiento, como ya lo mencionaba nuestro invitado, para el juzgamiento de estos delitos de lesa humanidad y que atentan directamente contra esta condición de persona, siendo de esta manera muy importantes estos antecedentes, dado que marcan el precedente para lo que hoy en día tenemos en cuenta como la Corte Penal Internacional. En este sentido, la tercera pregunta que quiero realizar es, ¿por qué razón es importante la creación de los tribunales y el juzgamiento por crímenes de guerra por parte de la ONU? Sí, William, entonces en este punto es importante que nuestros televidentes puedan comprender que este es el tercer precedente histórico que se da antes de la creación de la Corte Penal Internacional. Hablamos en un periodo que es después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la finalización de 1945. Es una época difícil para la humanidad porque se cometieron muchas atrocidades en guerras civiles en las que pues la ONU, como esta organización prácticamente nueva que se crea en San Francisco en 1945, pues a través de su Consejo de Seguridad empieza a tomar una serie de decisiones que
pues son muy importantes para establecer como antecedentes históricos. Entre estas decisiones, pues, del Consejo de Seguridad decide empezar a instalar unos tribunales que los conocemos como tribunales ad hoc. ¿Esto qué significa? Son tribunales que no son de carácter permanente, o sea, son transitorios, pero pues se pueden profundizar, tales como lo que pasó en Ruanda o los tribunales ad hoc de la ex Yugoslavia. Por lo tanto, es importante entender, William, que pues estas son las semillas más cercanas antes de poder hablar del Estatuto de Roma a la creación de la Corte Internacional para juzgar estos crímenes pues, que fueron cometidos dentro de guerras civiles. Estos tribunales ad hoc, pues podríamos aducir que tenían un mismo papel o una misma competencia de lo que podría ser el Tribunal del Lejano Oriente de Tokio, solo que pues no tenían este carácter permanente como lo tiene actualmente la Corte. Sí, tenía competencias preestablecidas ya por los estatutos que se crean, sobre todo son militares, y el aporte que nosotros podríamos decir que es de los más fundamentales para poder entender la creación de una Corte Penal Internacional, pues es la penalización del genocidio como un crimen. Asimismo, nosotros pues podemos hablar de que se da este paso a la responsabilidad individual por la participación directa de los crímenes y pues atendiendo a esta responsabilidad por superior jerárquica. Entonces hablamos que ya se pueden empezar a juzgar presidentes, generales, no solo el simple soldado como tal vez sí pasó en Nuremberg y en Tokio. Y bueno, en síntesis también te podría decir, William, que esto pues permite pues que haya una acción penal de mayor importancia de la cual se pueda juzgar en un mismo territorio, pero esto pues respetando la soberanía de los países. Me parece que esto, el desarrollo que se ha tenido de los derechos humanos y la implementación que se le ha dado dentro del derecho internacional a tal punto de que los entes internacionales, bueno, entes no, cortes internacionales de justicia, los órganos encargados de aplicar la justicia a nivel internacional lo hayan implementado como uno de los valores y como una de sus principales, por así decirlo, funciones, algo que es relevante dentro del derecho internacional y es que dentro de este juzgamiento y la aplicación de justicia que estos hacen es la implementación del derecho internacional humanitario, con el fin, como ya lo mencionábamos, con la Corte Penal Internacional, ser un medio alternativo para la solución de conflictos, para evitar cualquier conflicto bélico que pueda generar mayor tipo de afectaciones en cuanto a los derechos humanos de las personas. Es así, Felipe, como nos despedimos, pero no sin antes darte las gracias por estas maravillosas respuestas que nos has dado. Creo que sin duda alguna nos han resuelto todas las dudas que teníamos con respecto a este tema y creo que han dejado más claro para nuestros televidentes la importancia y el desarrollo histórico que han tenido la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, William, y espero volvernos a ver pronto. A modo de conclusión, y en base a lo que acabamos de presenciar en la entrevista realizada, podemos deducir y concluir que la creación de la Corte Penal Internacional se puede decir que se da como una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de todos los sucesos que se presentan en esta, en las cuales la condición de persona era menoscabada debido a las condiciones en las que estaban siendo sometidas la gran mayoría de la población europea en el momento en el que transcurre la guerra. Situación de especial interés para el derecho internacional. Esto en el sentido en el que se presenta como una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial el surgimiento de un interés para el derecho internacional, el cual proviene de observar todas las situaciones que eran presentadas en este momento y que no existía ninguna forma de hacer una protección efectiva y que garantizara que no se presentaran más estas situaciones en las que se presentaba una violación de derechos humanos, como lo fue el genocidio de los nazis a los judíos europeos en la época. Situación que desembocó, como ya lo mencioné, en la creación de una Corte Internacional de Justicia, la cual se establecía como un tribunal que tenía que estar encargado al juzgamiento de aquellos delitos tan graves y que se presenta como una solución para el momento de posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se presenta que no existía un sistema efectivo para sancionar todos estos delitos cometidos durante el régimen nacional socialista en el marco de su actividad,
por lo que se entiende que la creación de la Corte Penal Internacional se establece como una solución para este momento y para momentos futuros en los cuales se presentarán situaciones similares en las cuales existirán estas violaciones de derechos humanos sistemáticas tan graves. Por lo que de esta manera podemos concluir que la Corte Penal Internacional tiene su origen a partir de los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Y otra de las situaciones que desemboca este conflicto bélico es que dentro del derecho internacional comienza a prevalecer una corriente que busca darle mayor importancia a la protección de los derechos humanos. Y a partir del surgimiento de esta corriente dentro del derecho internacional humanitario interesada en la protección, se puede decir que se da como resultado la aplicación de un sistema en el derecho internacional en el cual prevalece la protección a los derechos humanos, estableciendo un sistema más efectivo para su protección. Con esto damos por concluido el programa, entendiendo la importancia de la Corte Penal Internacional en la actualidad y cómo fue el transcurso histórico para que ésta se consolidara como la conocemos hoy en día. Muchísimas gracias.